Muy buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de ángulos en posición normal. Para graficar un ángulo en posición normal, primero debemos conocer qué es un plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto por la intersección de dos ejes, el de horizontal, el eje X, y el vertical, el eje Y. Al eje X también se le conoce como abscisa y al eje Y como ordenada. La intersección entre dos ejes va a ser el punto llamado como origen. Muy bien. Y va a formar ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados. A ver, profesor, un punto del eje X lo vamos a llamar X sub 1. Un punto del eje Y sub 1. La intersección entre esos dos puntos nos va a formar un punto llamado coordenada. Muy bien. Y recuérdate que la coordenada está compuesto por primero el X y luego el Y. En este caso X sub 1 y Y sub 1. A todo esto, ¿cómo se llama? Coordenada. La unión de la coordenada con el origen, ¿cómo se llama? Se le llama radio vector, que le representamos con la letra R. Y se cumple, ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. El radio vector elevado al cuadrado es igual a X sub 1 al cuadrado más Y sub 1 al cuadrado. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, profesor, no nos ha hablado del ángulo en posición normal. Ahora les digo, ¿qué es un ángulo en posición normal? Un ángulo en posición normal es aquel ángulo que se genera a partir del X positivo, del eje X positivo. Es donde, a partir donde este eje, que lo voy a pintar de color moradito, a partir desde este eje X positivo empieza el ángulo y termina en un radio vector. A este ángulo llamado alfa se le llama ángulo en posición normal. Profesor, ¿el radio vector puede estar en el segundo cuadrante? Sí. Profesor, o sea, para que sea ángulo en posición debe empezar en mi eje X positivo y debe terminar en este radio vector. Este sería ángulo en posición normal. Profesor, este es en sentido antihorario. ¿Qué pasaría si es en sentido horario? Lo llamamos ángulo beta. ¿También es ángulo en posición normal? Sí. El ángulo en posición normal, entonces diremos que es un ángulo que empieza en el eje X positivo y termina en un radio vector. No importa en qué sentido gire. Puede ser sentido horario o antihorario. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, profesor, ¿cómo vamos a representar en las razones trigonométricas? Profesor, a este X sub 1 se le conoce como abscisa y le vamos a representar con la A. Y al Y sub 1 es ordenada y le vamos a representar con la O. O sea, profesor, A de abscisa y A de adyacente. O de ordenada o de opuesto. ¿Está bien? Profesor, o sea, siempre me voy a recordar de qué. Au. Cuando alguien te peñizca, ¿qué decías? Au. Entonces me recuerdo de la palabra au. Entonces, profesor, la razón trigonométrica yo me recordaba con una palabrita. So. En vez de H, que voy a poner R. Muy bien. Sor.
donde S es seno, que es igual opuesto sobre hipotenusa, en este caso sobre radio vector. C de coseno, que va a ser igual al adyacente sobre el radio vector. T de tangente, que es igual opuesto sobre adyacente. La inversa de tangente es cotangente, que es igual adyacente sobre opuesto. Secante, que es igual radio vector sobre adyacente. La inversa de seno es cosecante, que es igual a radio vector sobre opuesto. No te olvides, definición, ¿qué cosa era un ángulo en posición normal? Profesor, un ángulo en posición normal es aquel ángulo que empieza en el eje X positivo, empieza ahí y termina ¿en dónde? Termina en un radio vector. Ese es un ángulo en posición normal. Si no empieza en el eje X positivo, digamos, un ejemplo, beta, ¿es ángulo en posición normal? No, este beta no es ángulo en posición normal. ¿Por qué? No empieza en el eje X positivo, sino empieza en el Y, en el eje Y negativo. Y por ende no es ángulo en posición normal. El que es ángulo en posición normal es el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque empezó en el eje X positivo y terminó en un radio vector. Con esto, para aclarar aquí, entonces también podemos decir que R al cuadrado es igual a ¿quién? A la abscisa al cuadrado más el opuesto al cuadrado. Y por último, para aclarar, el ángulo en posición normal, ya sabes que es aquel ángulo que empieza en el eje X positivo y terminaba en un radio vector. Profesor, si da varias vueltas, mi ángulo en posición normal, ¿afecta en algo? No, no afecta en nada. Sigue siendo ángulo en posición normal. Recuérdate que el ángulo en posición normal es aquel ángulo que empieza en el eje X positivo y termina en un radio vector. No importa en qué sentido gire y tampoco cuántas vueltas dé. Sigue siendo ángulo en posición normal. Lo importante es que empiece en eje X positivo y termine en un radio vector.